Bueno, lo que tienen aquí es un panorama de cómo nos llegó el texto bíblico a nosotros. El texto bíblico del Antiguo Testamento comenzó con un libro que se llamaba para los judíos el Tanaj. El Tanaj era la colección de los textos que nosotros conocemos en nuestra Biblia. Lo maravilloso de eso es que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento de nuestra Biblia y la comparamos con el Tanaj, es exactamente igual. Tiene los mismos libros. La única diferencia entre el Tanaj y nuestra Biblia es que no existe, por ejemplo, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, no existe. Está el libro de Reyes como un solo libro, las crónicas como un solo libro, no existe esa división, pero es exactamente igual el Tanaj. Luego, avanzado el tiempo, ¿cierto? Se tradujo, la primera vez que se tradujo la Biblia fue a un texto griego. Se pasó todo el Antiguo Testamento, que era escrito en hebreo, y en arameo se tradujo a un texto griego que se llamó Septuaginta o versión de los 70, que por primera vez se tiene un texto del Antiguo Testamento, pero en griego. Luego, este señor traduce una Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Este señor es católico, termina su versión un 30 de septiembre, por eso es que se celebra el mes de la Biblia en este mes, ¿cierto? Y él hace una versión que se llama Vulgata Latina, latino vulgar, un idioma que toda la gente pudiera comprender. Entonces, él lanza una Biblia que se llama Vulgata Latina, ¿cierto? Y junto con eso, este señor, Erasmo de Rotterdam, por el 1500, saca un texto que es del Nuevo Testamento, ¿cierto? Escrito en alemán. Finalmente aparece un texto que se llamó Textus Receptus, que era un texto que se había derivado del libro de Rotterdam y de la Biblia, ¿cierto?, escrita en latín. Aparece un texto que se llama texto receptus o texto recibido, y de ese texto, como indica la lana azul, la línea azul, de ese texto nosotros tenemos lo que conocemos hoy día como la Biblia Reina Valera. La Biblia que usamos nosotros nace de este texto llamado Textus Receptus. Pero justamente en ese periodo en que surge esta Biblia, aparece una ciencia más moderna, que es la que está allí con la lanita roja, ¿cierto?, que se llama crítica textual. La gente recién se comienza a hacer un estudio más profundo de la Biblia, de las letras, de las palabras, del lenguaje, de las traducciones, y esa ciencia, ¿cierto?, toma mucha fuerza con los rollos encontrados en Qumran, los famosos rollos del Qumran, del cual el profesor Roishman, un judío que es el encargado del libro en Israel, del Museo del Libro en Israel, el Museo de la Biblia, uno de los grandes críticos de la Biblia, ¿cierto?, hace que se vuelva a revisar el Textus Receptus, que se vuelva a revisar el texto de Erasmo, que se vuelva a revisar los papiros, los manuscritos más antiguos, que se vuelva a revisar, y hace todo el recorrido de nuevo de la Biblia, pero ahora desde un aspecto crítico. Y por esa razón es que surgen tantas diferencias de Biblia. Como ustedes pueden ver acá, esta es Cantera Iglesia, así se llama esta versión de Biblia, Cantera Iglesia. Existe Biblia latinoamericana, que tiene algunas diferencias con Cantera Iglesia. Existe Nácar Colunga, muy antigua, Petit Torres Amat, antiguísima, Biblia católica, la Reina Valera que nosotros conocemos, la típica Reina Valera que llegó a los evangélicos en 1909. No sé si alguien tiene esta versión, nueva versión
la NBI, Nueva Versión Internacional, ¿cierto? Tenemos la Biblia de Jerusalén, que es un texto crítico, es uno de los primeros textos que surgen a partir de la ciencia del texto crítico y los rollos del Mar Muerto, la Biblia de Jerusalén. Tenemos la Dios habla hoy, que es una Biblia con un lenguaje muy actualizado, ¿cierto? Y tenemos la Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia que, aunque pertenece también a los textos críticos, es decir, a los textos que tienen más ciencia, donde hay más descubrimientos arqueológicos, tiene un lenguaje, un castellano muy fácil de seguir, muy nuestro, muy latinoamericano, así que es una muy buena traducción. Y tenemos estos dos textos que son muy especiales, ¿cierto? Que es el texto griego del Nuevo Testamento, pero yo sé que no hay tiempo porque nos tenemos que ir a almorzar, pero me gustaría gastarme un tiempo diciéndoles que este Nuevo Testamento griego pertenece a estos textos, al Textus Receptus, pero este testamento griego pertenece a los textos críticos. Entonces, ¿qué significa eso en términos prácticos? Yo quisiera pedirles, por favor, que buscaran en esta Biblia, mi hermana, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Ahí está, Juan 5, 7. Tienes que buscar el versículo solamente. Juan 5, 7, amigo, por favor. Ya. Entonces, voy a pedir primero a la hermana que tiene la Reina Valera, acá. Juan 5:7. Sí, Juan 5, 7, ¿qué dice? Solo el verso 7. ¿La tienen ya? Sí, amén. Ya. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí nomás. Y es el verso 7. ujú, Ok. El verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Escuchen. Pues son tres los que testifican. Solo el verso 7. El Espíritu. Solo el verso 7, hasta ahí llega. Hasta ahí llega, Ajá. ¿cierto? Repítelo. Pues son tres los que testifican. Nada más. ¿Qué dice el suyo? dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice el suyo? Pues tres son los que dan testimonio. ¿Notan alguna diferencia, no? Hay una que dice, tres son los que dan testimonio, punto. Pero hay una versión que es la versión de Reina Valera que dice, tres son los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hay alguna Biblia que parece que tiene un agregado, o tendríamos que decir que hay alguna Biblia que le falta un pedazo. ¿Verdad? Bueno, esta ciencia llamada crítica textual, después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, apoyado de esa ciencia y con el estudio, ¿cierto?, del idioma del Nuevo Testamento, que era el griego, se descubrió que la Biblia de Reina Valera usó seguramente un manuscrito en el que alguien le había agregado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando se hizo el recorrido de vuelta y se empezó a buscar en los manuscritos, los hallazgos arqueológicos y todo eso, se dieron cuenta que los textos más antiguos no tenían esa parte que decía Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso ahora surgen versiones como Biblia de Jerusalén, Cantera Iglesia, NBI, al lenguaje actual, que tienen una versión distinta, más corta, que dice, tres son los que dan testimonio, nada más. Y se le quitó ese agregado porque no correspondía al texto bíblico. Por eso quiero invitarles a estudiar la Biblia. Si se interesa, puede llamar a CETAM, puede llamar a la secretaria y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Por ahí la hermana está repartiendo algunos cuadernillos que preparamos para que los vea en su casa.
Muchas gracias. El Señor les bendiga.